Vamos a hacer una elegía a Dolly Parton. Vamos a honrar la memoria de una mujer muy grande aquí en los Estados Unidos. Una mujer que representó mucho para este país al hablar de la igualdad, al hablar de el sueño americano, si usted lo quiere ver así, de cómo es que pues uno puede salir adelante desde abajo y sobre todo puede salir adelante sin olvidar de dónde viene, sin olvidar de dónde viene y sin dejar atrás a esa gente con la que estuvo. Hoy, señoras y señores, desafortunadamente, Estados Unidos pierde a una de sus voces más hermosas, pero también a una de sus almas más nobles. Murió Dolly Parton, y con ella se marcha una mujer que nunca necesitó renegar de sus orígenes para conquistar al mundo. Una niña nacida entre carencias, en las montañas de Tennessee, que aprendió muy pronto que la pobreza podía remendar la ropa, pero jamás debía avergonzar el corazón. Hay una canción muy hermosa que se llama Coat of Many Colors o Abrigo de Muchos Colores. Es mi canción favorita de Dolly Parton. Algunos pues preferirán esta de Yolín, como nos decía Manuel, o la de 9 to 5. Esta es mi canción favorita, Coat of Many Colors. Ahí Dolly convierte estos retazos de tela que su mamá cosió con mucho amor en una verdadera declaración de dignidad. Aquel abrigo no ocultaba la pobreza de una familia, revelaba su riqueza verdadera. Otros podían contemplar pedazos desiguales. Ella veía las manos de su mamá. Otros podían burlarse de esos colores. Ella sabía que cada puntada decía: eres querida en esta casa, hijita, eres amada. Y quizá toda la vida de Dolly Parton fue precisamente eso: transformar aquello que el mundo despreciaba en una fuente de orgullo, de belleza y de esperanza. Dolly también estaba confeccionada con retazos que algunos consideran incompatibles. Era profundamente cristiana y a la vez profundamente respetuosa de quienes vivían, pensaban o amaban de manera distinta. Era una mujer de campo que defendía a la gente trabajadora. Fue una estrella inmensa que nunca perdió la sensibilidad para reconocer a quienes permanecían abajo. Poseía una fortuna, pero entendía que el dinero solamente adquiere dignidad cuando sirve para aliviar el sufrimiento de los demás. Muy a diferencia de estos multimillonarios que solo están interesados en hacer crecer sus fortunas. Eh, Dolly utilizó su fortuna muchas veces para aliviar el sufrimiento de los demás. No necesitó pronunciar discursos estridentes para enseñarnos su naturaleza, sobre todo liberal. Lo hizo respetando a la comunidad LGTBI cuando los otros la condenaban. Lo hizo apoyando la investigación científica cuando la ignorancia ponía vidas en peligro. Lo hizo financiando la educación y entregando libros a millones de niñas y niños. Por cierto, los republicanos le quitaron el financiamiento a estos libros que se reparten de forma gratuita por todo Estados Unidos. Mis dos hijos, mis dos bebés, de 6 y 4 años, mensualmente reciben un libro de Dolly Parton. Y cualquier niño en los Estados Unidos puede recibir un libro que pueden ver, un libro para niños que la Fundación de Dolly Parton reparte en todo Estados Unidos, señoras y señores. Así así era esta señora, financiando educación y entregando libros a millones de niños y niñas. Porque sabía que un libro también puede ser un abrigo, uno que protege contra el frío de la ignorancia y acompaña a una criatura durante el resto de su vida. ¿Y sabe qué? Esa es otra cosa. Su generosidad nunca pareció un espectáculo. No era de esas personas que uno dice, lo está haciendo como las orquestas Esperanza Azteca, ¿no? Lo está haciendo para, pues, quedar bien o vaya a saber qué. Dolly ayudaba como cantaba en la realidad, con naturalidad, con humor y con una cercanía que hacía sentir a la gente que, pues, aquella mujer extraordinaria todavía podía sentarse a conversar en la cocina de cualquier familia trabajadora. Nunca fingió no haber sufrido. Nunca permitió que el sufrimiento la volviera cruel. Por el contrario, utilizó cada cicatriz como otro retazo con el cual iba a cubrir a quienes tenían frío. Hoy estamos en un país con frío.
un país que también está hecho de muchos colores, de muchos orígenes, de muchos acentos y de muchas historias. Un país que algunos pretenden desgarrar porque no soportan la diversidad de estas telas. Dolly, en cambio, comprendió que nuestra belleza se encuentra precisamente en esas diferencias, que ninguna pieza sobra cuando está unida a las demás por el hilo de la compasión. Tal vez eso es lo que duele como parte de esta partida. Por eso duele tanto esta partida. Porque en tiempos de arrogancia, de racismo, de persecución aquí en los Estados Unidos, Dolly Parton representaba esa sencillez. En tiempos de odio, representaba la ternura. En tiempos en los que demasiadas personas confunden la riqueza con el dinero, ella nos recordó que se puede poseerlo todo y continuar siendo miserable, como Elon Musk. O vestir un abrigo hecho con retazos y sentirse la persona más afortunada del mundo. Hoy, ese abrigo nos corresponde a nosotros. Está tejido con sus canciones, con sus libros que puso en manos de los niños aquí en Estados Unidos, con las vidas que ayudó a salvar con la investigación científica, con las puertas que abrió para otras mujeres y con el amor que repartió sin preguntarle a nadie de dónde venía, cómo votaba o a quién amaba. Hoy lo decimos con mucha, mucha tristeza. Descansa en paz, Dolly Parton. Gracias por enseñarnos la sensibilidad. Y gracias por enseñarnos que esa sensibilidad no es debilidad, que la bondad también puede ser revolucionaria y que cuando una vida ha sido cosida con amor, ningún color desentona y ningún retazo resulta insignificante. Hoy su abrigo cubre a millones y mientras exista alguien que escuche su música y reconozca dignidad en los humildes, Dolly Parton seguirá acompañándonos, puntada por puntada, color por color. Yo quiero compartirle la traducción de esta canción tan bonita, la canción de Abrigo de Muchos Colores. Quiero insistirle en la letra. Esta es la canción que más me gusta. Dolly escribe pues un pasaje de su vida, una experiencia personal. Al ser una niña muy pobre, de una familia muy pobre en las montañas de Tennessee, su mamá no tenía para pues comprarle abrigos en el invierno, en el otoño-invierno. Y con una serie de retazos de telas que pudo conseguir la mamá, le hizo un abrigo padrísimo. Un abrigo que efectivamente está de hecho en un museo. Déjenme ver si se lo puedo recuperar, porque es muy hermoso. Pero el punto es que, pues cuando fue a la escuela con el abrigo, los niños se burlaron de ella. Y ella cuenta que en lugar de sentirse avergonzada, dijo, pero, pues que están locos. O sea, este abrigo me lo cosió mi mamá con todo el amor. Claro que lo voy a aportar, ¿no? Qué interesante historia. Y por eso, bueno, pues me gustaría muchísimo compartirle la traducción al español de Coat of Many Colors o abrigo de muchos colores. A través de los años, vuelvo a viajar con el pensamiento, hasta las estaciones de mi juventud. Recuerdo una caja de retazos que alguien nos regaló y cómo mi mamá supo aprovecharlos. Eran retazos de muchos colores, pero cada pedazo era pequeño. Yo no tenía un abrigo y el otoño ya estaba muy avanzado. Mamá unió todos los retazos, cosiendo cada pieza con amor. Así hizo mi abrigo de muchos colores, del que yo me sentía tan orgullosa. Mientras cosía, me contó una historia que había leído en la Biblia, la historia de un abrigo de muchos colores que José había llevado. Y entonces me dijo, quizás este abrigo te traiga buena suerte y felicidad. Yo ya no podía esperar para estrenarlo. Y mi mamá lo bendijo con un beso. Mi abrigo de muchos colores, el que mi mamá hizo para mí, estaba hecho solamente de retazos, pero yo lo llevaba con muchísimo orgullo. Aunque no teníamos dinero, yo era tan rica como se podía ser, con aquel abrigo de muchos colores que mi mamá hizo para mí.
Así, con remiendos en los pantalones y agujeros en ambos zapatos, vestida con mi abrigo de muchos colores, corrí presurosa hacia la escuela, pero al llegar, encontré a los demás riéndose y burlándose de mí, por el abrigo de muchos colores que mi mamá había hecho para mí. Y yo no podía comprenderlo, porque me sentía verdaderamente rica. Les hablé del amor que mi mamá había cosido en cada puntada. También les conté toda la historia que ella me relató mientras cosía. Y les expliqué que mi abrigo de muchos colores valía más que toda la ropa que ellos llevaban. Pero no pudieron entenderlo. Por más que intenté hacérselos ver, una persona solamente es pobre si decide considerarse así. Ahora sé que no teníamos dinero, pero yo era tan rica como se podía hacer, con aquel abrigo de muchos colores que mi mamá hizo para mí, hecho solamente para mí. Pues bueno, como mexicanos, le dedicamos incluso este meme. Descansa en paz, amiga Dolly. Eh, Mucho para la humanidad. Y qué interesante historia, qué fuerte historia la de Dolly Parton. Una historia que pues tenemos que compartir siempre y que pues representa mucho de lo que es bueno acá en Estados Unidos, porque mucha gente busca siempre, ¿no? Pensar en eso, en la política que ha llevado a cabo pues un gobierno o gobiernos en su mayoría de hombres heterosexuales, caucásicos, en su mayoría cristianos, que pues están solamente interesados en el poder y mantenerse ellos en el poder, que olvidan a las mujeres, que olvidan a las personas que aman de forma distinta, que nos olvidan a nosotros las minorías que pintamos de un color distinto. Cuando los valores y los principios de esta nación son muy distintos. Una nación de muchos colores, claramente representada por la gran Dolly Parton. Descansa en paz, Dolly Parton. Descansa en paz, amiga Dolly.